Veamos ahora la ética en el Nuevo Testamento. Una larga tradición ética fue resumida, por lo tanto, cuando Juan el Bautista apareció demandando pureza, justificación, honestidad e interés por los asuntos sociales en Lucas 3, 10, 14. Pero Jesús tomó una posición discriminatoria del judaísmo con su monoteísmo ético, su conciencia social y la relación entre religión hacia la moralidad, mientras rechazaba la tendencia sobre la autojustificación propia, como hacían los fariseos, y el legalismo duro y externo. El nacionalismo, la cultivación de méritos y el fracaso de ver la diferencia entre el ritual y la moralidad. Jesús puso presión sobre la demanda de la justificación, aún más allá de la ley, hacia la mente y motivó detrás de la conducta, regresando así al propósito original de Dios. En Mateo 19, 3 al 9. Y al nuevo énfasis sobre el mandamiento, o sea, su énfasis positivo sobre el mandamiento de amar a Dios y también al prójimo. En este resumen de todos los deberes religiosos y sociales, noten, el amor es la característica más contribuyente al pensamiento ético de Jesús. Como su ejemplo del significado del amor y su muerte en amor por la humanidad, comprende su contribución más poderosa al rendimiento ético. Religión y ética se encuentran de nuevo en el Evangelio de Cristo sobre el reino de Dios, su versión sobre la esperanza mesiánica y la visión de los profetas de Dios como Señor de la historia. La descripción de la vida en el reino, sus oportunidades y también sus obligaciones, aplica su idea de justificación radical y realista, por supuesto, y amor a la vida, de la familia, a la mayordomía, responsabilidad hacia el Estado y la nación, y también los males sociales, el hecho de la enfermedad y crueldad del pecado. Vamos a ver ahora cómo podemos describir y entender más la ética de Jesús. En cuanto al líder religioso o un filósofo ético, en el transcurso de la historia ha habido hombres que han tratado de separar las enseñanzas morales de Jesús de las enseñanzas religiosas y luego hacer de Jesús nada más que un maestro ético, lo cual para nosotros en teología es imposible. La ética de Jesús se basa en sus enseñanzas para el ciudadano del reino de Dios. La experiencia religiosa es fundamental. Los historiadores y filósofos del primer siglo no se dieron cuenta de la importancia del acontecimiento de la venida de Jesús y de sus enseñanzas para la humanidad. Una diferencia entre Jesús como maestro ético y los filósofos morales se aprecian en la comparación de sus enseñanzas y también la de los otros. Los filósofos del día de Jesús se caracterizaban por elementos del utilitarismo, del humanismo y también del hedonismo. En cambio, no podemos limitar las enseñanzas de Jesús a ningún sistema parecido. La ética de Jesús no es el deber ni de los fines. Es una combinación de ambos. Scott
aclara la relación de la ética de Jesús con otros sistemas en la siguiente declaración. Noten, su ética no fue solamente diferente, dice él, de lo que había precedido, sino que era la antítesis en el sentido verdadero. Veamos ahora a Jesús y el reino de los cielos o el reino de Dios. Se reconoce que la ética de Jesús, tanto como su religión, se basen en la idea del reino de Dios. Este es el tema que sigue como hilo de oro por las páginas de los evangelios. Cristo se refirió a la iglesia 2 veces y al reino 70 veces. Su evangelio es más enfático, acerca del reino en vez de la iglesia. Y de este hablan la mayoría de las parábolas, especialmente Mateo. No es fácil interpretar con claridad todo lo relacionado en el reino. Los eruditos tienen opiniones que difieren mucho la una de la otra. La diferencia principal tiene su centro en la relación entre las demandas éticas de la vida que vivimos y lo que hay acerca del futuro, la esfera que trasciende a la historia humana, o sea, la relación de la ética con la parusía o con la escatología. El reino de Dios es un reino espiritual. El reino de Dios se define como el reinado recto, justo y soberano de Dios en la sociedad que ha sido redimida, en la comunidad de la fe. Es una sociedad de personas que aceptan las condiciones del reino de Dios y se esfuerzan por vivir en obediencia a su voluntad. Lo más importante de este concepto es que Dios y no el hombre es quien reina en el mundo. Recuerden, Dios está en control de su creación. Hay algunas características de este reino que nos conviene recalcar. Notemos primero, es un reino sumamente, distintivamente espiritual. Para los hombres en el día de Jesús, esto era difícil de comprender. De allí que las multitudes querían hacer a Cristo el rey de un reino visible, tangente, que ellos podían ver y podían experimentar ahí con sus propios ojos. De allí que las multitudes querían hacer a Cristo el rey de un reino visible, material, terrenal y local. Cristo constantemente rechazó este concepto y les trató de demostrar lo opuesto. Él decía, mi reino no es de este mundo. Juan 18:38. Ahora, el reino de Dios también es invisible. En Lucas 17, Jesús habló con los fariseos y les dijo, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está ya entre vosotros, se ha acercado, dijo Juan el Bautista. Hay varias opiniones del significado de las dos palabras griegas, entos humon. Algunos no han querido interpretar estas dos palabras como entre ustedes, precisamente porque sería difícil imaginar que Cristo hablara a los fariseos diciéndoles que el reino estaba entre ellos, al cual ellos no veían ni podían ver. Es más lógico tomar lo que parece ser el significado del pasaje y reconocer que el reino es una realidad interna y por supuesto invisible, lo cual no significa que los fariseos fueron miembros de este reino. Pero Jesús estaba declarando una verdad en cuanto a la naturaleza del reino. Cristo quería hacerles entender que el reino no era algo que ellos podían ver físicamente. Además, el reino también es interno.
En esta verdad notamos algo distintivo en la enseñanza de Jesús en relación a sus contemporáneos. El reino es un poder divino, poderoso y quieto en el corazón del hombre. El gran poder de Dios es activo en las almas que han puesto a Dios en el trono de su vida. Marshall dice lo siguiente respecto a la relación entre este concepto del reino y la ética. En este concepto del reino de Dios en el corazón, la religión y la ética, los dos se unen, van mano a mano. Dios toma la iniciativa y viene al alma del hombre con una demanda trascendente y moral también. Cuando el hombre reconoce esta condición y se rinde voluntariamente, ha llegado a estar bajo el reino viviente, el reino de Dios. Así, de esta manera, el reino de Dios se ha establecido en él, en su corazón, en su vida. Es de esta manera que el Dios viviente entra en la experiencia viva del ser humano, porque el hombre así experimenta a Dios como la luz de la mente y encuentra en la comunión de obediencia con Dios la fuerza y la inspiración para su vida. Ahora, el reino de Dios también es presente, pero también es futuro. El tiempo ahora y el tiempo que ha de venir. Muchas ideas han surgido como resultado de las variadas opiniones con relación al reino. C.H. Dodd ha promovido la idea de la escatología realizada, el concepto de que Jesús estaba afirmando su mesiasgo por medio de esta declaración: el reino está entre vosotros. Por el otro lado, Alberto Schweitzer, gran médico, músico y misionero, promovió la idea de la ética interna. O sea, que las enseñanzas de Jesús eran más para el tiempo entre la muerte de Jesús y cuando él establecería la época que vendría. Por eso, según Schweitzer, las enseñanzas no tienen validez actual. Es suficiente para nosotros reconocer que la ética de Jesús es la del reino de Dios. Así es, de cómo el hombre debe vivir al llegar a ser un ciudadano de este reino espiritual, de este reino presente. Ahora, el reino de Dios es individual y también es social. Jesús enseñó a la gente a orar. En el Padre Nuestro decía: venga tu reino, sea hecha tu voluntad. El reino no puede venir al mundo si no llega primero al individuo. Y seguimos más adelante. Marshall dice que toda la enseñanza ética de Jesús es simplemente una exposición de la ética del reino de Dios, de la manera en que el hombre se comporta al entrar en este reino. Cuando los individuos aceptan este reino en una manera personal, individual, entonces poco a poco se cambia la sociedad. Jesús no nos dio sistemas específicos con los cuales podemos identificar el reino. Más bien, nos hizo claro que el reino no puede ser identificado con el progreso social o las instituciones sociales.